Fracaso no es fallar una vez, es dejar de intentarlo. Eso es una redefinición. Fracaso no es caerse, es no levantarse. O sea, uno fracasa cuando deja de intentar las cosas. Hey, 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 familia CJ Radio, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos nuevamente aquí en este podcast de El Mensaje. Ya han transcurrido varios podcasts y nos hemos sentido que cómodos, muchachos. En casa. En casa. Calentando. Calentando allí, pero qué bueno estar con ustedes hoy. Recuerden seguirnos en este canal, ya está subiendo mucho el número de seguidores y eso nos encanta, no porque nos sintamos mejor, sino porque más personas están pudiendo escuchar el mensaje que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. Y hoy, como siempre, la familia nos acompaña. Hubo unos podcasts que no estuvimos algunos, ¿cierto? Pero hoy estamos todos juntos para hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Y entremos en materia de una vez, y es el fracaso, ¿cierto? Todos fracasamos en la vida. Desde pequeños fracasamos, aprendiendo a patinar, aprendiendo matemáticas, jugando cualquier cosa. Siempre estamos fracasando. Es decir, que el fracaso hace parte de la vida. Pero muchas veces cuando somos adultos, cuando ya estamos en una edad avanzada, nos da miedo fracasar. Y yo creo que hemos perdido algo de la vida cuando tenemos miedo a las cosas que son esenciales a la vida. Y por eso hoy quiero, si le podríamos poner un título a este podcast, es Redefinir el fracaso. Porque hay muchas personas que nos están viendo allá y yo sé que ustedes nos están viendo y yo sé que muchos de nosotros nos da miedo el qué dirán. ¿Cierto? Nos da miedo emprender porque ¿y si fallo? ¿Y si quedo en vergüenza? Nos da miedo empezar una carrera musical porque ¿y si esto no pega? Nos da miedo entrar a un nuevo trabajo o casarnos porque ¿y si fracasamos? Yo creo que ese es uno de los fracasos que hoy en día la gente le tiene mucho más miedo, ¿cierto? Si me caso y esto no funciona, pero yo creo que Dios tiene una palabra dentro de su palabra para nosotros hoy en día. A ver, díganme en alguno de ustedes una de las cosas que hayan fracasado o que estén fracasando, pues por así decirlo, pero que ustedes digan, yo no me voy a rendir o no me rendí en ese momento, y cómo de pronto las personas que nos están viendo y escuchando pueden aprender a través de nuestros fracasos, por así decirlo. Yo arranco. Hay algo para lo que desde pequeño, dos cosas que yo creo que siempre fui súper fracasado. Y una es que yo iba a ser futbolista, pero me lesioné la rodilla. Entonces me lesioné la rodilla, por eso no soy futbolista. Reneguito. Sí, nací lesionado yo creo porque siempre fui malo. O sea, siempre en los equipos de fútbol yo era el último que escogían, así que yo sabía que eso significaba algo. Yo entendía el mensaje. Y algo para lo que yo me consideré malo, hasta muy avanzada edad, aquí a mis 60 años, yo siempre me consideré malo para las matemáticas. Yo dije, las matemáticas no es lo mío y efectivamente somos dos. Eso se reflejaba en las notas de cada año. Las matemáticas no eran lo mío y yo siempre tenía como ese concepto en mi cabeza. Entonces, eso me lleva a pensar en algo que es un poco más profundo, y es que cuando nosotros hablamos de pronto de fracaso, yo creo que es una palabra que se toma mucho desde los juegos o desde la guerra. ¿Sí? En los juegos o en la guerra es en donde nosotros hablamos de perder o ganar, o fracaso y éxito. Entonces, en ese caso, hay cosas en las que yo no me he dado por rendido, y creo que inicialmente, pues como para ir entrando en calor en la conversación, y es que como cristiano yo en muchas ocasiones he escuchado una voz que dice yo no soy cristiano, yo no soy suficiente, yo creo que yo no soy. Entonces esa es mi lucha constante, digámoslo desde el punto de vista espiritual. Hay una palabra que me dice usted sí es hijo. Y en ese caso, pues obviamente es la Biblia, pero esa supongamos que es una de mis luchas constantes. Entonces ahí es donde yo estoy todo el tiempo como reconsiderando o redefiniendo mi posición o mi identidad, y yo digo, no, yo sí soy hijo, aunque muchas otras cosas dicen, no es hijo, a veces por cosas muy simples como puede ser el cabello o ese tipo de cosas, o cosas más internas de mi personalidad, pero
toda esa lucha, pues constantemente en la palabra reafirmo y confirmo, sí, soy hijo. No, y otra cosa es que habría que mirar el fracaso desde dónde, desde afuera o desde adentro, desde lo que yo soy o desde que la gente dicta que es fracaso. Entonces, pensando en el tema pues que habíamos propuesto para hoy, me pasó algo y es que me acordaba de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que habla de las victorias públicas y las victorias privadas. Entonces dice que las victorias públicas son las que tienen ese reconocimiento de los demás y de las cuales yo me alimento, pero las privadas dan directamente hacia el carácter, hacia lo que yo no tengo quien me estimule, sino que yo voy en ese proceso. Y también a la vez me acordaba, por ejemplo, de un capítulo de Mateo donde habla sobre las buenas obras. Ajá. Y ahí sí tuve como una confrontación porque ahí habla de 3 cosas pues que particulares a mí me tocaron. Y una es cuando habla de la oración, que dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que van a las sinagogas para que otros los vean, sino que cuando llegue a su casa, cierra la puerta y óreme a mí que estoy en lo secreto. También cuando habla, por ejemplo, de la ayuda, él dice, cuando ayuden a otro, que ni su mejor amigo lo sepa, su padre que está en lo secreto lo recompensará. Y lo mismo habla también del ayuno, él dice que nadie se dé cuenta cuando estén ayunando. Lávese la cara y que parezca que no ponga cara triste, que parezca que usted no está ayunando. Cara de ayuno ahí de amor. Entonces fue una confrontación porque yo decía, bueno, entonces si vamos a hablar el fracaso o el éxito, ¿desde dónde? Y pensaba entonces también en la historia de Job, por ejemplo. Es decir, si vamos a victoria privada, para Dios, él era el siervo fiel. Entonces Dios lo calificaba bien. Pero para el mundo, bueno, y por eso le pasó esa prueba con Satanás. Y es que él dice, como era mi siervo fiel, yo permito que Satanás intervenga en su vida. Pero ¿qué pasó ahí? Que cuando vienen, por ejemplo, los amigos a estimular a Job, ¿qué sucede? Para ellos fracasó. Hasta la misma esposa le dice en algún momento, maldiga a Dios y muérase. O sea, lo declaraban un fracasado. Pero ante Dios, él estaba triunfando. Entonces, es decir, mirar el fracaso desde dónde. ¿Desde lo público o desde lo privado? Y yo creo que también podría haber otra categoría, es que el fracaso desde Dios, de la perspectiva de Dios, y también desde una perspectiva, podría decirse, mundana, ¿sí? sin espiritualizar aquí las cosas, sino lo que el mundo nos está mostrando. Y es que yo creo que hoy en día es muy fácil sentirse fracasado, porque tenemos redes sociales y estamos estallados de publicidad y de gente que aparentemente en redes sociales, mejor dicho, se están comiendo el mundo, son travelers, son de todo allí y uno dice, no, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo en un trabajo hace 2 años, 3 años haciendo lo mismo, pero yo creo que las vidas que Dios nos lleva a vivir tienen que ser vividas desde una perspectiva de éxito de Dios. O sea, para Dios, y lo veníamos hablando hoy que veníamos aquí a CJ Radio, para Dios muchas veces una vida de éxito no siempre es plata, ¿cierto? Y la gente cree que, mejor dicho, si usted no tiene plata, examínese, hermano, que está pasando algo con Dios. No, el éxito a la manera de Dios es que Dios dice, cumpla un propósito. Y el propósito va a involucrar tantos factores que ahí es donde nosotros tenemos que redefinir el fracaso del mundo y decir, ¿esto realmente es un fracaso o es algo que está utilizando Dios para moldearme a mí? Hay algo que a mí me llama mucho la atención y una pregunta es, ¿por qué nos da miedo las opiniones de otras personas? ¿Por qué cuando crecemos nos da miedo las opiniones de otras personas? Cuando éramos niños, a nosotros no nos importaba hacer el ridículo, ¿cierto? Eso era parte de nuestra naturaleza. Y la Biblia dice, sean como niños. Es decir, no le dé miedo lo que digan otras personas, sea usted mismo, sea su esencia. Pero ¿por qué nos da miedo a ver lo que digan otras personas? Yo creería que eso va desde cómo uno tenga su carácter y cómo uno tenga su vida. De pronto en ocasiones, bueno, yo recuerdo muchas cosas que me decía mi mamá en mi cabeza, porque eran las que más me repetía y era como, use el sentido común, para todo me lo decía. Pero a medida que
que yo he transcurrido pues en este proceso de ser esposa de pastor o pastorear una iglesia con él, ser esposa también. Entonces me he dado cuenta que en muchas ocasiones uno a veces ciertas cosas, perdón, ciertas cosas de las personas no es que lo digan con mal, en forma o mal para ti, eso, malintencionadas, sino que de alguna manera desde cierto contexto pues uno las toma. Pero yo diría que sí, va más en el carácter de uno. Si tú estás establemente en tu carácter, no va a ser tan difícil o se te va a hacer más fácil el no fijarte qué te dicen las demás personas o cómo lo vas a transmitir. Y tú tocas algo muy importante, es carácter, porque el carácter demuestra mi identidad. Y Josué ahorita decía algo muy importante, es que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y nuestro carácter debe estar moldeado por Dios, ¿sí? Hay una canción muy bonita que dice, yo soy quien dices que soy. Y muchas veces nos importa más lo que otra persona dice, e incluso personas cercanas, papás, mamás, amigos, esposos. Usted no puede, usted es un fracasado, usted es malo para las matemáticas, usted no sirve para el fútbol, tronco, lo que sea. Pero realmente, ¿qué dice Dios de mí? ¿Y por qué llevo esto? Porque cuando mi confianza está en Dios, las cosas que pongan o los fracasos que traiga la vida aparentemente, yo los voy a ver desde otra posición, no desde una posición de siervo, de arrastrado, sino desde una posición de hijo. Y para eso, por ejemplo, Jeremías, yo lo puse aquí 29:11, es muy común, pero esta versión me gustó mucho, dice Dios diciendo, sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Muchas veces uno en la vida dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? Dios dice, sé lo que estoy haciendo, lo tengo todo planeado, planes para cuidarte, no para abandonarte, planes para darte el futuro que tú esperas. Entonces, cuando yo enfrento el fracaso o el supuesto fracaso, por así decirlo, yo tengo que decir, no, yo sé lo que Dios quiere para mí, yo sé los planes que Dios tiene para mí, son planes buenos. Mucha gente lamentablemente cree que Dios está esperando que usted falle para, mejor dicho, lanzarle el rayo ahí, ¿cierto? Y entonces ven a Dios como un Dios un papá malo, ¿cierto? Que está esperando el castigo allí. Pero Dios dice, no, mis planes para ti son planes de cuidarte y yo no te voy a abandonar. Por eso el Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Yo creo, hay algo para aportar ahí, es que donde nosotros como hijos de Dios en muchas ocasiones no tenemos puesta la visión. Y es que como hijos de Dios debemos de tener nuestra visión pues en Dios y nuestro carácter y nuestro amor y todo lo que somos como seres humanos debe estar puesto en Dios. ¿Por qué lo digo? Porque leía algo y es que hablaba un ejemplo como con Noé. Noé pudo haber sido fracasado para muchos en muchas circunstancias cuando Dios le mandó a hacer algo y que fue que creara un arca para que venía el diluvio. Pero muchos dirían, no, ¿y este fracasado qué va a hacer? ¿O cómo lo va a hacer? O no sé qué. Era demasiado grande, pero aún así los ojos de él estaban puestos en Dios y la fe y la valentía que tuvo él al enfrentarse a esas críticas, porque yo supongo que todos lo criticaron por ese proceso. Entonces yo diría que como cristianos, aparte de uno tener un carácter, es también donde tienes puesta tu visión. Porque hoy en día nuestra visión en muchas ocasiones va es lo del mundo, o sea, ¿qué me está mostrando el mundo? Y no en realidad qué me está mostrando Dios, o qué me está mostrando el pastor, o qué me está mostrando la pastora, o lo que sea, pero no en realidad lo que Dios me está mostrando. Muy, muy importante eso, porque creo que si uno trata de vivir una vida en base a lo que las demás personas dicen, no, uno va a terminar exhausto. Creo que todos hemos pasado por ahí de, ay, no, yo quiero comportarme así porque las personas me ven. Y creo que en un ambiente cristiano mucho más. Yo los comprendo en cierta manera porque uno se supone que tiene que ser el rectico ahí, no puede hacer nada, el que no se puede equivocar, y eso no es humano.
Los Sí, humanos nos que equivocamos. por eso es importante lo de la ética del carácter. Es decir, yo alimento mi personalidad, que es lo que otros ven, pero entonces, ¿qué pasa con mi carácter? Y la ética del carácter es decir, la personalidad es como una careta que se cae, en cualquier momento se va a caer porque no está atada a mi carácter. Pero si yo abono primero a mi carácter, eso significa que o sea, que eso significa que va a haber una constante y por ende la gente confía más en esa constante. Lo que nos decía Eliseo a veces en la iglesia respecto a líderes o cosas, que él dice, es cuestión de tiempo, o sea, dele tiempo, porque para saber realmente qué hay detrás, uno necesita es tiempo. Así O sea, es. no sé si de algún modo lo que te refieres es con que personalidad de algún modo es como una especie de personaje. O sea, es como si estuviera ligada la palabra personalidad a un personaje y por ende un personaje es algo que no es, sino que representa ser, pero no lo es. Entonces, en algún momento, como no es eso, se le cae Y no es que la estemos careta. satanizando el éxito, la prosperidad. Total. No, eso es muy positivo porque pasa que a veces eso es una respuesta a las victorias privadas, al trabajo que yo hice constante, sí, que súper otros bueno. no vieron y que en algún momento tiene esa repercusión. Exactamente, y algo para resaltar desde la propia vida mía es que uno a veces se pone a observar, o yo observaba muchas cosas de mi familia, yo decía, no, pero es que esa estudió, esa está más profesional, yo decía, bueno, pero llegó en un punto en que yo dije, pero es que mi labor es diferente a la que tiene esa persona. Y para otras personas dirán, no, pero es que eso no funciona, no, pero es que lo que tú haces es como irrelevante, pero para el que es importante, que es para Dios, es muy esencial. Y eso también me enseñó a mí como decir, no, es que yo no soy fracasada, yo pudiera haber sido diseñadora de modas y seguir mi carrera como diseñadora de modas. Pero yo al final dije, no, no era lo que me gustaba y ahorita lo que hago me gusta y me siento pues bendecida por esa labor que Es estoy que ahí haciendo. está lo del fracaso, visto desde dónde. O sea, visto Exactamente. desde dónde y desde qué esfera somos fracasados. Exacto. Así es, y yo creo que el miedo al fracaso, como lo hemos dicho, viene del otro lado, viene de las personas. Pero es muy sabia la Biblia cuando dice, aquí les traje un versículo, en Proverbios 29-25, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. O sea, cuando uno teme más a los hombres, va a caer en trampas y no es que ellos de pronto quieran hacer el mal, sino uno mismo se hace el hueco. Entonces, ¿cómo pierdo yo ese temor al fracaso? Porque si el fracaso siempre va a estar, y ahorita vamos a verlo, cómo el fracaso nos ayuda realmente a lograr el éxito, ¿cómo pierdo yo ese miedo? Redefiniéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Fracaso no es fallar una vez, es dejar de intentarlo. Eso es una redefinición. Fracaso no es caerse, es no levantarse. O sea, uno fracasa cuando deja de intentar las cosas. Y justamente me encontré con una frase de alguien que todos, por ejemplo, tenemos que honrarlo porque trajo una invención para nosotros y es Thomas Alva Edison, que dijo, no he fracasado, he encontrado 10,000 soluciones que no funcionan. Muchas veces lo que Dios te está llamando a hacer o nos llama a hacer en nuestra vida tiene que ser pasado por el proceso del fracaso, porque el fracaso me enseña cuál es lo que tengo que meter en la ecuación para lograrlo en la próxima. Y creo que como cristianos es un buen maestro el fracaso, es la verdad. Creo que como muchos empresarios lo dicen y yo lo digo como cristiano, he aprendido más de los fracasos que de los éxitos, ¿cierto? Y nosotros como cristianos creo que muchas veces se nos sube el ego y se nos sube el yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero la verdad es que la Biblia dice que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Y cada vez que intentamos o sacar una empresa, iniciar un ministerio, a sacar un emprendimiento, lo que sea, y sacamos a Dios de la ecuación, ahí es donde nosotros mismos fracasamos. No es que Dios quiera que nosotros fracasemos, sino que desde el principio el ser humano, cuando saca a Dios de la ecuación, siempre su vida va a ir a un fracaso. Por eso es mejor uno confiar en Dios. Señor, voy a iniciar esto, pero voy a confiar en ti. ¿Por qué? Porque aun cuando las cosas no salgan como parezcan, realmente sé que, como decía ahorita, tus planes para mí son mejores. Traje aquí 3
tres manes de la Biblia que realmente nos enseñaron que el fracaso no es nuestro final. Primero, Moisés. Moisés fracasó en su propósito. Imagínese una persona que está en el palacio, que ya era adulta, no fue que fue de niño que él salió de Egipto. Prácticamente la Biblia dice que es alrededor de los 40 años. Mató a alguien allí, todos conocemos la historia, y salió. ¿Cómo se sentiría esa persona? Fracasado. O sea, dejé el palacio, estoy por aquí en un desierto muriéndome, pero el propósito de él era mucho más grande y a través de lo que pasó de su desierto, por así decirlo, de fracaso, Dios lo formó para cumplir un propósito más grande. El segundo, Job, tú lo mencionaste ahorita. Job era un empresario y Job fracasó en sus negocios. Se le murieron todas las bestias, mejor dicho, se quebró, estuvo en bancarrota y afectó su salud, todo eso, pero uno diría un fracasado. Pero Job fue al final, alguien dice que la Biblia dice que después de eso fue riquísimo, o sea, ni siquiera rico, sino riquísimo, pero pasó por la prueba y él fue fracasado en algún momento para muchas personas, pero exitoso al final. Y Pedro fracasó en su relación con Dios. Ay, yo creo que esa a todas nos toca a nosotros, porque cuando él niega a Jesús y después de estar tanto tiempo con él, creo que todos nos sentimos identificados en ese tipo de fracaso. Es que muchas veces sí, que metémonos con Jesús y estamos con Jesús, pero en algún momento ¿cómo se dice eso? Lo negamos, se sintió fracasado, pero ahí es donde nos demuestra que la gracia de Dios para nosotros, para nuestros negocios, es suficiente. No, y hasta Jesús, no, él murió por nosotros, fue un aparente fracaso y eso hizo que la palabra de él trascienda hasta ahora. Pero ante el mundo o en ese momento fue un fracaso. Fue un fracaso. Hay varios pensamientos por lo que dicen que se me vienen a la cabeza. Hay uno que es un poco, digámoslo así, puya un poco la herida y es algo que de algún modo yo creo que la gran mayoría de cristianos hemos lidiado con eso por el hecho de pertenecer a una iglesia, y es que como seres humanos nos dejamos llevar por lo que ahorita hablaban de la personalidad y de lo que se ve. Entonces aparentemente, por ejemplo, hay algo que sucede con palabras como el servicio, por ejemplo. El servicio lo que quiere decir es que tú eres un servidor, ¿ya? Entonces lo que te hace servidor es que sirvas. Entonces hay posiciones que aparentemente son de servicio. Por ejemplo, yo puedo estar en la iglesia y yo puedo ser, digamos, el músico. Y en ese caso, aparentemente yo estoy sirviendo, pero si yo lo hago por una causa que no es el servicio, entonces no estoy sirviendo. Lo estoy haciendo o por ego o por mostrarme, pero en realidad no es servicio. Entonces no soy un servidor. Aunque la gente diga que soy un servidor, en realidad no lo soy, porque no lo estoy haciendo por la razón perfecta. Entonces me parece en ese sentido que lo que han dicho lleva a pensar que el fracaso es algo muchísimo más profundo de definir y mucho más complejo, y también pensar en lo que hablábamos ahora de que es tomado de los juegos o de la guerra, y es que hasta que, por lo que decías, Cheo, hasta que no termine el juego, no has perdido. Así es. Solo pierdes cuando terminó el juego. Puedes ir perdiendo 8-0, pero si el juego todavía está, todavía hay posibilidades. Amén. Entonces lo que dices es, mientras no se ha acabado el juego, todavía estás vivo y entonces no has fracasado. Muy, muy chévere eso, porque algo que por ejemplo estamos hablando de definir el fracaso, que yo le recomiendo a las personas es no compararse. No compararse. Creo que uno de los temores que llega, o una de las formas en las que llega el temor al fracaso es a través de compararnos. Y yo sufrí mucho eso, se los confieso. Cuando estábamos iniciando iglesia aquí en Medellín, yo empecé a mirar otras que justamente estaban naciendo y por qué está así y así. Y me estaba destruyendo yo mismo, ¿cierto? Pero hay algo que a mí me llama la atención de Dios, es que Dios nos hizo seres únicos e independientes. A Dios no les gusta la repetición y mi forma y mi proceso es diferente al de todas las personas. Por eso cuando yo miro el aparente éxito o el éxito de otras personas, yo no me puedo comparar, porque la Biblia dice que eso es malo. ¿Por qué? Porque nos sentimos menos. Entonces Dios yo lo veo como que, pero yo lo hice a usted todo lo inteligente para el fútbol, y usted qué hace en los negocios, ¿cierto? O si yo a usted lo hice inteligente para la música, ¿usted qué hace por allá haciendo otra cosa? ¿Por qué? Porque nos estamos comparando. Y eso trae algo malo, es que trae
Si de pronto hacemos las cosas mejores, trae orgullo a nuestro corazón y eso es malo. Pero si de pronto alguien está haciendo las cosas mejores que nosotros, ya vienen temas como la depresión, la ansiedad. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo a mí me daba mucha ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Que yo no sé qué. Y me estaba desgastando. Y por eso, la verdad, sí estaba sintiéndome fracasado, pero no, Dios me estaba moldeando. Creo que Dios es bonito y utilizan nuestros fracasos para sacar lo mejor de nosotros. Nos pasa por el fuego, nos pasa por su taller, ¿sí? Venga que usted todavía no está pensando en la manera en la que yo quiero que piense y realmente nos lleva hacia eso. A mí justamente en el tema de la comparación me acuerdo de Gedeón. Gedeón Dios lo llamó y Gedeón empezó a sacar excusas, a compararse, ¿cierto? Ay, pero es que yo soy el menor en mi familia. Entonces ya estaba, no sé con quién se estaba comparando. Pero si yo soy muy débil, pero si yo soy de la tribu menor. Pero Dios, dice la Biblia, y me llama mucho la atención, se enojó con él. O sea, como que hermano, entienda que yo lo estoy llamando para una tarea en específica y lo que tiene que hacer es confiar en mí. El fracaso en la vida es importante, porque el éxito son la suma de muchos fracasos, en todo, en lo espiritual, en lo profesional, en lo sentimental, pero yo creo que como cristianos estamos llamados a redefinir el fracaso. ¿Algo para cerrar, muchachos? Yo agregaría algo ahí pues, a lo que estabas diciendo, y es que dependiendo el juego en el que yo esté jugando, esas son las voces correctas para yo saber si soy fracasado o no. Es decir, vos decías ahorita, hay 3 formas de medir el fracaso. Una es lo que decía Nata, yo defino ciertos fracasos o ciertos éxitos y no los demás. Hay otros éxitos o fracasos que los definen los demás y hay otros que los definen Dios. Por ejemplo, si yo quiero compararme con Messi como futbolista, creo que automáticamente estoy descartado, creo que soy fracasado. Entonces yo tengo que saber hacer las comparaciones y tengo que saber medirme. Por ejemplo, si yo quiero saber si soy un buen cristiano, ¿a quién debo escuchar para saber si soy un buen cristiano? Tengo que escuchar a Dios, que es el que puede definir correctamente si soy buen cristiano o no. Si, por ejemplo, yo soy un buen profesor, ¿a quién debo escuchar para saber si soy un buen profesor? O nosotros que estamos en el mundo de la música y el arte, ¿a quién debo escuchar yo? A las personas que comprarían o que ven nuestro arte o nuestra música. Ellas son las que dicen sí o no, porque yo me puedo sentir, por ejemplo, muy buen cantante, pero resulta que toda la multitud dice que no. Pues yo creo que en ese sentido la multitud tiene razón. Y hay un punto en donde, por ejemplo, si para mí sería exitoso correr, no sé, 10 kilómetros porque nunca lo he hecho, entonces quien definiría el éxito en ese caso sería yo. Yo no puedo ir a preguntarle, por ejemplo, a Cheo, hey, ¿vos crees que yo soy teso o soy exitoso? Corre 10 kilómetros y es posible que vos seas muy teso y me digas, no, usted es un fracasado. Entonces esa medida la tomo yo. Entonces hay que saber qué voz escuchar para saber si soy fracasado. A veces tengo que escuchar la voz de Dios, a veces la voz de las otras personas o a veces mi voz. Eso creo que es lo que tratabas de decir. Excelente, con eso cerramos con broche de oro. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? Bueno, cierro con broche de oro. Gracias a todos y nos gustaría, hemos estado leyendo los comentarios que ustedes nos dejan aquí abajo y por qué no nos dicen en qué áreas usted se ha sentido fracasado y necesita redefinir ese fracaso a la manera de Dios, necesita dejar de mirar a otras personas y dejar de compararse, ¿por qué no? ¿Sí? Si Dios lo ha hecho único, usted tiene un propósito único para su vida, así que escriban en los comentarios. Gracias a todas las personas que nos saluden. Recuerde, síganos en redes sociales, comparta este video con alguien más y de seguro el mensaje se convertirá en el mensajero. Así que chao, nos vemos en el próximo episodio.